Ciento de los inversores muestra su preocupación por la inestabilidad institucional en España. Se quiere que los inversores se marchen, se quiere que los mejores universitarios se marchen. La situación del paro juvenil tan grande que tenemos en España, yo sinceramente aquí me siento una privilegiada. Porque se quiere un cambio demográfico en Europa y se va a conseguir este cambio demográfico porque ya el punto de no retorno se ha pasado por mucho. En el primer semestre de 2019 nacieron tan solo 170.000 niños. En el mismo periodo han muerto 214.000 españoles. ¿A qué se debe entonces el aumento? A la inmigración. Han llegado 349.000 personas. Hay que tener en claro esto. Dictadura mundial socialista. Este es el objetivo de la élite. Se trata de que las naciones desaparezcan, tanto burocráticamente como físicamente. Para esto se crean poblaciones heterogéneas y no homogéneas como eran antiguamente. Y socialismo. Intenta que el Estado controle el máximo número de cosas. El Gobierno de España prioriza el interés general por encima del interés particular. ¿Cómo se hace? Expropiando poco a poco a base de más impuestos, más cargas, más pagas, más derechos para funcionarios. Todo esto es un cambio político adrede con el objetivo de esta dictadura mundial socialista. Es un comunismo, de hecho, progresivo. La élite ha jugado con los dos. Empezó con el comunismo tradicional, hemos visto en la revolución bolchevique, y el socialismo gramsciano, de forma progresiva, digo, el socialismo fabiano primero, la escuela de Frankfurt y Gramsci después, con Marcuse, con Theodor Adorno, de forma progresiva. En la Segunda Guerra Mundial ya se ponen prácticamente todos los países occidentales y durante los 50 y 60 quieren que el comunismo avance. Pero luego, en los años 70, Zbigniew Brzezinski, uno de estos esbirros de la élite, decide que es mejor hacerlo de la forma progresiva y no tanto el comunismo radical. Y de entonces intentan hacer de una forma paulatina. Fijaros, por ejemplo, cómo Hollywood trata dos guerras. La Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam. En la Segunda Guerra Mundial hay buenos y malos. ¿Por qué? Porque el sistema lo tiene claro. Ellos tienen que eliminar cualquier tipo de disidencia. ¿Cómo es la Guerra de Vietnam? Hombre, eran unos chavales que hay unos vietnamitas que se estaban defendiendo y hay una campaña antiguerra. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos no querían luchar contra el comunismo. Vietnam del Norte era un país comunista, invadió a Vietnam del Sur y Estados Unidos entró con la guerra empezada y se fue antes de la guerra terminada. No es que la perdiera, es que directamente hubo una campaña antiamericana contra la guerra para que el comunismo pudiera avanzar. Esto hay que tener claro. Si se tienen todas las piezas del puzzle, entiendes todas las perspectivas. ¿Qué va a pasar en España? Como no hay oposición real, porque no la hay, Vox no la es, ni mucho menos, Vox es la derecha cobarde, lo que dicen de otros es lo que sé yo, porque el PP directamente es un partido de izquierdas para frenar a la derecha. Los 350 congresistas van a apoyar más feminismo, van a apoyar más inmigración, van a apoyar más impuestos y van a apoyar más desintegración supranacional. Con lo cual España ya ha pasado el punto de no retorno. No tiene ningún sentido emprender en este país y no tiene ningún sentido ya el intentar formar una familia en este país porque ya no habrá vuelta atrás. Los únicos dos lobbies fuertes son, por un lado, el socialismo gramsciano y el marxista trabajando conjuntamente, y por otro lado, el sistema musulmán, el islam, que es un lobby fuerte que va entrando y que ellos sí que tienen claras estas cosas que estamos comentando. Tienen clara la existencia de este lobby y tienen claros los papeles de hombre y mujer. Con lo cual van a ser una sociedad más fuerte que acabará con la sociedad tradicional española que ya directamente se ha entregado y se ha rendido.
Uno de los detalles más curiosos y paradigmáticos es el de Japón. Japón es uno de los aliados del eje de Alemania y de Italia. ¿Y qué sucede? Una vez es derrotado, mientras en Europa hay un proceso llamado desnazificación, con el cual eliminan cualquier resto de lo que hubiera de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, en Japón no han podido hacerlo, no tuvieron valor. Ahorcaron a los líderes, Hideki Tojo fue el primer ministro, intentó suicidarse primero, los americanos lo llevan al hospital, le salvan la vida, lo juzgan y luego lo ahorcan. Una vez Japón entra primero bajo Douglas MacArthur, que lo hemos comentado con anterioridad, Japón va teniendo algo de ideología occidental, pero mantiene en esencia el sistema clásico. No pueden quitarle al emperador, no tuvieron valor. Mientras en la Primera Guerra Mundial desaparecen 4 imperios, aquí Estados Unidos no es capaz de hacer que Japón pierda el emperador con todo lo que ello significa. Toda la sociedad japonesa tradicional sigue igualmente. Sigue siendo una sociedad con poca inmigración. Sigue siendo una sociedad que se protege de esta gente que trata de revolucionarla. Incluso hubo un líder de la oposición socialista que fue asesinado en directo. Ve a esta gente como traidores, mientras en Europa directamente les da cargos y se les felicita o se les ve como gente espabilada. Ahí en Japón el traidor tiene esa mala fama y ese líder socialista fue asesinado en directo, cosa que no pasó en Europa, donde directamente los políticos pueden robar a manos llenas o mentir y sigue votando la sociedad española porque realmente está ya totalmente dentro de este juego de gente sin ideales. Si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar. Yo creo que nos conviene que haya tensión. Me parece que conviene muchísimo. Yo voy a empezar a partir de este fin de semana a dramatizar un poco. Ya. Pero nos conviene mucho. No, la gente... Lo que busca la élite que ha conseguido en España con éxito de forma total. Es curioso porque, por ejemplo, hoy día la gente que es progre, de algún modo, le encanta Japón. Y piensas, ¿y por qué le encanta Japón? Japón es un país, básicamente, fascista. De los ideales del fascismo, prácticamente, no han podido quitárselos. Es decir, una sociedad muy educada, muy cordial, muy elitista, muy racista. Tiene unos ideales que no tendrían que gustar al progre. Y además, es que está el emperador. De hecho, el que está ahora es el nieto del emperador que pactó con Hitler. Y hasta hace unos meses estaba el hijo. Tiene todo para que a un progre no le guste, pero en cambio, hipócritamente le encanta. Es decir, no quieren que Europa sea como Japón y luchan para que sea lo más alejado de Japón, pero luego les encanta Japón. Hasta este punto tenemos la hipocresía de lo que es. Lo que está claro cuando Japón perdió, que tuvieron unos acuerdos bajo mano con Estados Unidos. Hey, os dejamos el emperador y podéis seguir más o menos esta sociedad porque nos tenemos infiltrados, no podemos hacer más y no queremos ir a más porque Japón podría seguir luchando, pero Japón tuvo que ceder en algunas cosas. Básicamente en la demografía, está claro que hubo un pacto bajo mano para que Japón no creciera demográficamente porque eso podría ser una amenaza para el sistema, y el sistema bancario obviamente, que tuvo que entrar en el juego de los bancos centrales de ahora. Hay que tener en cuenta esto, porque Japón sigue en inercia de lo mismo, pero por otro lado no puede demográficamente crecer en exceso porque si no se podría entender como una amenaza militar. Uno de los puntos más interesantes de cómo se procede es la guerra de Irak. La guerra de Irak fue porque Saddam Hussein no quería tener un banco central controlado por esta gente como el resto. Es decir, el banco central es el punto central, no es el petróleo. El petróleo es agua de migajas. El banco central permite crear dinero del aire de cualquier divisa, es decir, es el poder absoluto. De hecho, Lenin decía que la gran forma de hacer un país comunista es el Banco Central. Saddam se opuso. La élite, ¿cómo procedió para hacer la guerra de Irak? Por un lado, necesita un ejército, con lo cual hizo una campaña a favor de la guerra de Irak en Estados Unidos, que fue llevada básicamente por Bush. Hay que hacer la guerra de Irak ahí porque hay armas de destrucción masiva. Are in the early stages of military operations
to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. ¿Cómo procede la élite en el resto del mundo? Como la élite quiere adoctrinar a la gente en que seamos un gobierno mundial, lo que hizo es pintar a los americanos como interesados y belicosos. Los americanos hacen la guerra de Irak porque quieren el petróleo de allí. Y se inventan 4 majaderías, cuando el objetivo es el Banco Central. Entonces crean una propaganda. La misma élite que crea la guerra de Irak, crea la propaganda no a la guerra en el resto del mundo. Entonces vimos a todos los burros saliendo a la calle protestando no a la guerra de Irak, cuando era el mismo que le dice a Bush: vamos a atacar Irak y vamos a ir a por Saddam y vamos a poner un banco central, crea una campaña antiguerra. Estados Unidos es malo porque es unilateral y la ONU es buena, y la guerra la hacen los americanos porque son belicosos y tienen un complejo militar industrial y porque quieren el petróleo. La élite actúa diferente según intereses. Crea la guerra de Irak y la campaña a favor de la guerra en Estados Unidos y la campaña contra la guerra en el resto del mundo. Hemos visto algunos opositores en Estados Unidos. También ha habido en el bloque comunista. Uno de los más famosos fue Yuri Bezmenov, que explica cómo trabajaba la KGB en Estados Unidos para ir promoviendo el socialismo. Y también tenemos el archivo Mitrokhin, de otro disidente. Uno de los puntos que se comenta de estos disidentes es la introducción de la teología de la liberación en las iglesias latinoamericanas. Básicamente es esta idea de Cristo como marxista o como revolucionario, que es una adaptación falsa para engañar a los creyentes, para que así los creyentes que realmente serían cristianos tienen una ideología opuesta. Si veis las típicas imágenes occidentales, se ve a Jesús con unas melenas, con barbas y demás, y con ideas muy progres, que es la idea que se intenta adoctrinar. Es decir, en el socialismo intentan meter una especie como de, entre comillas, hippie, o de revolucionario marxista que lucha contra el poder romano. Si leemos los evangelios, que es lo que tratan de engañar y lo que no hace la mayoría, vemos que Jesús básicamente, el mensaje se divide en 2 partes. Por un lado, que todo humano es malvado y es caído y tiende al mal y tiende al pecado, y por otro lado que como responderá ante Dios, Él ofrece su sacrificio para limpiar los pecados del creyente. Este es el mensaje principal. Hay que tener en claro, cuando toda esta gente intenta mentir con los mensajes cristianos, el objetivo siempre es el de engañar. Yo animo al espectador, al lector de este vídeo, en el caso de que leáis los subtítulos para los extranjeros y los que me escuchéis, que cuando hagáis una visión política, defended simplemente lo que sea verdad y no mentiras. Si para defender una postura política estáis defendiendo una mentira, alejaos de ella. Defended lo que sea cierto, defended lo que sea verdad. Ahora mismo, por interés, por atacar al rival, esta ideología marxista gramsciana que está ya impregnada en todo Occidente, sobre todo en España, intenta crear odio, crear vínculos emocionales, de crear radicalidad. Entonces animo a aquella gente que está trabajando para este gobierno mundial sin saberlo, muchos de ellos, por defender ideas socialistas, marxistas, defended lo que sea cierto, defended lo que sea bueno, defended lo que sea correcto, no defendáis mentiras, no defendáis el engaño. Seguramente el punto de retorno ya lo hemos pasado, pero aún así, tened la dignidad de hacer lo correcto. Tened en cuenta que algún día responderéis ante Dios después de fallecer. Haced lo correcto, no defendáis la política como si fueran utopías, sino sabiendo la verdad, que hay una serie de gente malvada que está promoviendo este tipo de ideologías, y defended lo que sea justo y lo que sea correcto en cada momento, sea el ámbito político, sea el empresarial, y sea en la vida familiar y cercana. Hemos pasado ya quizá al punto de no retorno a nivel político, pero eso no tiene trascendencia entre lo que vendrá. Por tanto, os animo a esto, y os animo a difundir este mensaje. También os digo que no hace falta que os suscribáis a este vídeo, porque va a ser el único vídeo que voy a hacer, que ya hemos dicho lo que se tenía que decir, las ideas básicas, y a partir de aquí podéis seguir el resto por la información que tenéis accesible. Ya podéis a partir de ahora entender cómo funciona la política en el mundo y cómo funciona la economía y qué es lo que va a suceder en los próximos años, pues a partir de aquí tenéis que actuar. Os ha hablado el último hombre occidental.
Thank you.